tal cual. Es así. Bueno, vamos a tener una palabra de oración y ya te dejamos el lugar, Hernán. Así podés Dale, dale. compartirnos el mensaje, ¿sí? Gracias. Le voy a pedir a Lucas Zabal si puede tener una oración. Así arrancamos. Bien, oramos. Amado Padre que estás en los cielos, gracias Señor por las bendiciones que nos das, gracias porque podemos estar conectados, Señor, un día más para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pedimos por Hernán, Señor, para que lo bendigas, para que hables a través de él, Señor, y para que podamos cada día conocerte más. Dejamos todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, arrancamos nomás, Maxi. Dale, dale. Dale, muy bien. Bueno, otra vez gracias por la invitación, por compartir a todos los que están conectados, con cámara o sin cámara. Sí, gracias por estar ahí, sé que están escuchando. Y bueno, en este gran tema, ¿no? Que me compartía Maxi con respecto a la preparación, voy a buscar exactamente la pregunta que elegí para compartir este sábado, que dice, ¿es bueno que el cristiano se prepare para el futuro? ¿Es bueno que el cristiano se prepare para el futuro? En base a esta gran pregunta, es que vamos a meditar un poco y que sea la Biblia que responda, ¿no? Porque alguno puede decir, no, no es bueno, otro puede decir, sí, es buenísimo, me encanta, puede decir alguno, otro puede decir, más o menos bueno. Entonces, está bueno ver qué es lo que dice y cómo la Biblia nos arroja luz en este ratito y ver, bueno, Dios, qué nos quiere decir a nosotros en particular y ver realmente que sí es bueno. ¿Sí? Si hay alguno que dice que no es bueno, que algún cristiano se prepare, que el cristiano se prepare para el futuro, después lo agarramos a la salida, Maxi, y lo... ¿Sí? Pero es buenísimo que nos preparemos para el futuro. Mirá, si no planificamos el futuro va a llegar un día y nos va a pasar por encima. Así de sencillo. Si uno no planifica un noviazgo, un casamiento, no te casas nunca. Si uno no planifica estudiar una carrera, no se recibe nunca. Entonces, ¿cómo no va a ser? Es buenísimo que un cristiano se prepare para el futuro y nos preparemos para el futuro. Porque si no lo planificamos, lamentablemente es una desprolijidad. O sea, si uno no planifica, ¿qué es planificar? Es prepararse para el futuro. Si uno no planifica, lamentablemente no va al fracaso directamente. Creo que pasa en todos los ámbitos de la vida. ¿Sí? En el servicio, a nivel personal también en una carrera, en lo que te dedicas, en lo que haces con pasión, en tu matrimonio, ¿sí? En la escuela, los más chicos, en la facultad, también los que están preparando una carrera. Entonces es buenísimo que nos preparemos. Y la Biblia, de hecho, habla de preparación, y para esta tarde quería que pensemos y meditemos en la vida de Nehemías. ¿Sí? No sé si todos ubican a este gran personaje en el libro de Nehemías. Vamos a leer algunos versículos ahí salteados. Y bueno, ver cómo era la preparación de Nehemías, cómo este hombre, ¿sí? este héroe, se prepara para un futuro que lo tenía cercano y tenía que poner manos a la obra y tenía que orar y tenía que prepararse. Entonces, si tienen la Biblia, les voy a pedir que puedan abrir en el libro de Nehemías, ¿sí? y ver algunos detalles. Rapidito, quiero ser breve, pero es bueno, para aquellos que nunca estudiaron el libro de Nehemías, es un libro que habla de preparación, habla de planificación. Aquellos que alguna vez hicieron una tesis, o la están haciendo, o la van a hacer, saben de qué les hablo. Porque para hacer una tesis hay que planificar, hay que prepararse, hay que ver, bueno, qué va al principio, qué va en el medio, cuáles son los objetivos, cuál va a ser la hipótesis, cuál va a ser la conclusión. El libro de Nehemías es una obra de arte con respecto a esto, porque nos habla de una planificación detallada que él tenía para justamente reconstruir las murallas de Jerusalén, ¿sí? Entonces, quiero que veamos tres cosas, con algunos puntos en cada uno. Primero, ¿quién es Nehemías? Bueno, es un libro, es un personaje que aparece en el Antiguo Testamento, 430 años aproximadamente antes de Cristo, y lo define justamente la Biblia como alguien, un personaje ilustre del Antiguo Testamento, ¿sí?
alguien que tenía de profesión ser copero del rey, alguien que influía un liderazgo increíble sobre su entorno, sobre las personas, alguien que demostró el más alto nivel en coraje y en valentía a la hora de enfrentarse con las situaciones de la vida, y en este gran proyecto espiritual que era justamente reconstruir las murallas de Jerusalén, alguien que era sumiso, dependiente, fiel a Dios, alguien que era confiable, que le podías dar una responsabilidad y no iba a salir corriendo, sino que iba a ser el primero en estar ahí, alguien que vos decís, este tipo quiero que forme parte de mi equipo. ¿Sí? Ahí tenemos al 2, tenemos al Bati, y quiero que esté Nehemías, el 10, ¿sí? Liderando. ¿Por qué? Porque justamente era un tipo que sumaba, era un hombre que no hacía las cosas con espontaneidad, sino que tenía una planificación extraordinaria y tenía un éxito en lo que hacía, porque la Biblia así lo dice, él oró pidiendo éxito a Dios y Dios se lo dio, pero alguien que marcaba la diferencia. Entonces, ¿quién es Nehemías? Un hombre común y corriente, pero preparado, ¿sí? Un líder del Antiguo Testamento, con un gran propósito, reconstruir las murallas de Jerusalén. ¿Sí? Cuando él se entera de lo que había pasado, dice la Biblia que él llora, hace duelo, está mal por unos días y ora al Dios de los cielos y Dios le responde. ¿Qué hizo? Entonces dijimos, ¿quién es? Nehemías. ¿Qué hizo? Justamente fue parte de un proyecto espiritual, ¿sí? Inspirado por Dios y guiado por Dios ante una necesidad espiritual, ¿sí? A futuro, pero con una necesidad espiritual. Eso es lo que hizo. Y vamos a ver cómo lo hizo, ¿sí? ¿Quién es? ¿Qué hizo y cómo lo hizo? En primer lugar, el capítulo 1, versículo 10, al final, ¿sí? Yo no los quiero distraer con esto, pero estoy usando justamente hoy la NTV, ¿sí? No sé si la usan ustedes. Hay algunos versículos que son distintos, ¿no? A la Reina Valera, a veces hay que tener cuidado también, pero bueno, hoy usé la NTV y dice, en primer lugar, en el cómo lo hizo, preparado, ¿no? Oración. Dice la última parte que le pidió a Dios que le dé éxito, lo tienen en sus Biblias, y le dé favor, ¿sí? Que hagas que el rey me dé su favor. Y la última partecita del versículo 10 dice, y pone en el corazón el deseo de ser bondadoso conmigo, ¿sí? Es Nehemías hablándole a Dios, pidiéndole a Dios que intervenga en el rey para que justamente sea bondadoso delante de la petición de Nehemías. Entonces, ¿qué requisitos, si quieren tomar apuntes, voy a ir medio a las chapas, qué requisitos tiene que tener la preparación para el futuro? Que tuvo Nehemías y que puede ser trasladable a nosotros, en cualquier proyecto que tengamos, y obviamente mejor ante un proyecto espiritual, porque estamos justamente hablando de nuestra función como servidores, como siervos de Dios. Entonces, Hernán, sí. Perdón que te interrumpa, te estamos grabando, ¿sí? Para después Perfecto. tenerlo Bueno, completo, ¿viste? Así que lo vamos a tener grabado. ahora me metiste presión, ¿para qué me lo decís? No, y además, no solamente se graba, se sube a YouTube y lo ven en todo el país. Ah, más presión todavía. Sos un amigo, Maxi. Así Gracias, que gracias. dale tranquilo. Pero, ¿arranco de nuevo? No, está todo grabado. Perfecto. Bueno, gracias. Seguimos entonces. Sí, esta parte editala, Maxi. Entonces, en primer lugar, oración. ¿Sí? Estamos viendo en el cómo lo hizo. ¿Sí? Parte de la preparación. Que nosotros cuando nos preparamos tenemos que tenerla. Primero, oración. Dice que en la Biblia que Nehemías en el capítulo 1 redacta que él se entera de la ciudad en ruinas, se pone muy mal, llora, hace duelo, y hace una oración que empieza justamente en el versículo 5. Y en el versículo 10 le dice, Dios, necesito éxito en este proyecto espiritual, necesito que el rey me dé su favor y necesito que al rey, ¿sí? Al rey de turno, lo hagas bondadoso, le des el deseo de hacerlo bondadoso, dice esta versión que me encanta, para que justamente este proyecto se pueda
cumplir, ¿no? Entonces, en primer lugar, oración. En segundo lugar, un objetivo, ¿sí? Pueden anotarlo si quieren, un objetivo. ¿Cuál era el objetivo de Nehemías? El objetivo era justamente reconstruir las murallas de Jerusalén, ¿sí? Una ciudad en ruinas, quemada, con sus puertas rotas, era un desastre justamente lo que estaba ocurriendo. Nehemías siente esta carga espiritual, entonces tiene un objetivo. ¿Por qué un objetivo? Si ustedes ven el versículo 6 del capítulo 2, el rey, el versículo 4, perdón, el rey le pregunta, bueno, Nehemías, ¿cómo te podemos ayudar? ¿Sí? Lo vio un poco triste, dice los versículos anteriores, y le dice, Nehemías, ¿cómo te puedo ayudar? Y Nehemías instantáneamente, rápidamente responde, dice, envíenme a reconstruir la muralla de la ciudad, de mis antepasados. Entonces, Nehemías no solamente fue un hombre de oración, sino que fue un hombre con un objetivo claro. En segundo lugar, un objetivo. ¿Qué hubiese pasado si el rey le dice, ¿qué querés? Y él dice, no tengo la más mínima idea porque estoy triste. La verdad que estoy acá, oré, pero no sé. No, él tenía un objetivo. Entonces, en la vida nosotros también tenemos que tener objetivos. Ahora lo vamos a ver. En tercer lugar, además de ser un hombre de oración y de ponerse un objetivo, en tercer lugar, es un hombre que en su preparación se puso un plazo de tiempo, ¿sí? Me acuerdo cuando yo estaba de novio, que nos pusimos un plazo de tiempo. Ustedes también, seguro. ¿Sí? Tanto Marcos, ahí como Maxi, Marcos con Noé y Maxi con Pri, seguramente dijimos, bueno, vamos a poner un plazo de tiempo. Estamos de novio, pero no podemos estar de novio tampoco 10, 15 años. Vamos a poner un plazo de tiempo y después de eso nos casamos. La vida funciona así. Y cuando uno se prepara para el futuro, tiene que poner plazos de tiempo. ¿Sí? Por eso es que una carrera a veces tiene un plazo de tiempo. Si en ese plazo de tiempo estamos 25, 30 años estudiando una carrera, es como que no nos coinciden, ¿no?, los tiempos, como que algo pasó, algo falló de la planificación. Entonces, el rey y la reina le preguntan, y le dice, bueno, ¿cuánto tiempo te vas a ausentar, Nehemías? Tu función es ser copero, mirá que si vos no estás para probar el vino y la comida, es un problema. Vos tenés una responsabilidad acá en mi palacio, le dice el rey. ¿Cuánto tiempo te vas a ausentar? El rey dice que la reina estaba sentada al lado, y Nehemías dice, yo le señalé el tiempo. ¿Sí? El versículo 6 dice, yo le señalé el tiempo. Y después de estas preguntas, el rey accedió a mi petición. ¿Sí? Un rey que pregunta, ¿qué querés? Y un rey que pregunta, ¿cuánto tiempo te vas a demorar? ¿Qué tiempo te va a llevar ese proyecto? ¿Sí? Entonces, él dice, yo le señalé el tiempo y el rey accede a su petición. Y en último lugar, en cuarto lugar, ¿sí?, recursos. Dijimos, oración, objetivo, plazo de tiempo y en último lugar, recursos. ¿Sí? Recursos físicos. Una vez que el rey accedió a la petición de Nehemías de ir a reconstruir la muralla, le dice al rey, está todo perfecto, pero aprovechó y le dijo, necesito cartas para los gobernadores de la provincia, ¿sí? Y necesito también cartas al rey Asaf, perdón, al rey no, al jefe del bosque, ¿sí? A Asaf, justamente, ¿para qué? Porque si vos me das las cartas, con el permiso de él, voy a poder reclutar maderas para reconstruir las vigas, las puertas, las murallas, para hacer mi propia casa, dice Nehemías. Fíjense cómo tenía todo planificado, ¿eh? No era un improvisado, la obra de Dios no puede ser improvisada. Entonces dice, planificación. Yo cuando veo este libro digo, wow, es increíble todo lo que tenía detallado, ¿sí? Y el rey accedió a todo lo que él estaba pidiendo, que empieza con una oración, ¿sí? Entonces, recursos físicos. ¿Qué vamos a necesitar nosotros a la hora de querer hacer algo? No sé, por ejemplo, digo, ¿no? Yo quiero ser músico en la iglesia. Bueno, ¿qué recursos necesito yo para poder ser músico? Y bueno, hay que estudiar, hay que ensayar, ¿no? A veces algunos tocamos de oído y metemos la pata, es mi caso, ¿no? Me echo la culpa a mí. Pero la realidad es que hay que estudiar, hay que prepararse, lo mismo para el que habla, para el que ministra, para el que enseña. Por eso están los maravillosos dones espirituales que son dados por el Espíritu Santo
para que en oración y en ejercicio los podamos descubrir y ponerlos en práctica, ¿sí? Eso nos va a ahorrar muchísimos problemas. Y obviamente hay que practicar, practicar, y muchas veces nos va a salir mal. Pero digo, recursos físicos. Tenemos que saber qué cosa vamos a necesitar para cumplir el proyecto. Obviamente quiero hablar de servicio, no estoy hablando solamente de decir, bueno, quiero ser abogado y quiero ver cuánto tiempo me va a llevar. Está perfecto, obviamente, tenemos que estudiar una carrera, eso es un tema para otro día. Estoy a favor de que sí hay que estudiar y hay que prepararse para servir a Dios con la mayor excelencia posible, y más en este tiempo, ¿no? En que en esta sociedad, lamentablemente, si no hay un título de por medio, no quiero decir que no sos nada, porque a veces esa frase, viste, no sos nada, no, sí somos algo, somos hijos de Dios, pero lo que digo, que con un título en mano, tenés muchas chances, inclusive más apertura a predicar el Evangelio, ¿sí? Hay muchas más oportunidades y posibilidades cuando un cristiano se prepara profesionalmente, ¿sí? Y cuanto más también que con esa profesión la ponga al servicio de Dios, si no, no sirve para nada, ¿está bien? De nada sirven mis títulos. El mismo Pablo, ¿sí?, siendo un fariseo religioso de tantos años de estudios, dijo, no, esto lo desestimo para servir a Dios. Entonces digo, quedó claro, oración, plazo de tiempo, recursos físicos, ¿sí? Objetivo, perdón, plazo de tiempo y recursos físicos. Estos son los 4 puntos que este gran hombre de Dios utilizó, ¿sí? Utilizó para poder, utilizó en su planificación para desarrollar este proyecto. Ahora bien, esta forma de Nehemías, no sé si coinciden o no, pero creo que es trasladable a cualquier ámbito de nuestra vida, en donde nos encontremos hoy. Algunos empezando a desarrollar su don, empezando a saber realmente qué quieren ser a futuro, algunos empezando a dar sus primeros pasos de cristianos, algunos quizás con muchos años de cristianos, pero aún viéndose en fallas. Les voy a confesar algo, yo me crié en una iglesia muy pequeña, donde a veces hacíamos lo que podíamos. Y a veces me mandaban a hacer cosas para las cuales no estaba preparado. Y muchos hermanos en su momento me dijeron, bueno, pero Dios mira el corazón, Hernán, hacelo igual. Dios mira las intenciones de tu alma. Y yo estoy a favor, y yo creo que es así. Yo creo que Dios mira el corazón y las intenciones. Pero yo creo que también Dios evalúa y también mira que lo que hagamos lo hagamos con responsabilidad. Entonces yo confieso de que muchas veces hice cosas porque me mandaron, o porque, bueno, a veces hay que hacerla porque no hay otros, ¿no? Entonces estamos ahí, no somos los mejores preparados, pero estamos ahí. Pero sostengo fielmente que un servidor fiel a Dios tiene que hacer las cosas de manera preparada, ¿sí? Detalladas específicamente, ¿para qué? Para que esa función sea excelente a Dios. Porque servimos a un Dios excelente, extraordinario, perfecto, puro. Entonces, cuando lo comparo con mi servicio, digo, entonces hay algo que está mal. Si yo hago un servicio mediocre a Dios, hay algo que no coincide, no hay relación en lo que le quiero dar a Él. Él se merece lo mejor, y creo que todos estamos de acuerdo con esto. Dios se merece el mejor nivel, la excelencia, y que le demos lo mejor al 100%. Y a veces con las intenciones no alcanzan. A veces con las mejores intenciones de los hermanos, nuestro servicio sigue siendo mediocre. Ustedes fíjense el libro de los Hechos, son los hechos de los apóstoles, no son las intenciones de los apóstoles. No fueron simplemente, bueno, los deseos de los apóstoles, sino que hubo hechos reales, acciones. Entonces, yo sostengo, no sé si están de acuerdo, pero yo sostengo que para servir a Dios, y más hoy en día, ¿sí? Más hoy en día, hay que estar preparados. ¿Es bueno que un cristiano se prepare para el futuro? Es muy bueno, y marca la diferencia. Los mediocres generalmente no cumplen el objetivo. El punto número 2, se puso un objetivo, ¿sí? Los espontáneos generalmente van al fracaso. La preparación no hace alianza con el conformismo. La preparación no es amiga de lo más o menos. Cuando uno está preparado, más que seguro vaya al éxito. ¿Es así o no es así? Vamos al éxito.
Y obviamente que todo arranca con lo primero, que es orar y ver si lo que uno está haciendo o desea hacer esté dentro de la voluntad de Dios y sea un proyecto que nace en el corazón de Dios. Porque a veces puede estar el gran problema de que yo tengo muchos deseos, pero Dios no los está aprobando. Y ahí es un gran problema, ¿sí? Entonces, es un mensaje, Maxi, y a todos les digo, ¿no? Es un mensaje que es como medio exclusivo, ¿no? Porque no es para cualquiera, o sea, se los digo de corazón, es un mensaje que es solamente para aquellos que realmente quieren verse a la luz de la Biblia y decir, no, de verdad que tengo mucho que mejorar. De verdad que, estaba haciendo las cosas más o menos. Es un mensaje para aquellos que tienen sed de perfeccionarse y realmente tomarse la obra de Dios en serio, como un Dios serio, ¿sí? Perfecto, que se merece lo mejor de nosotros, ¿sí? Muy bien. Y quiero destacar dos palabras más que hicieron la diferencia en la vida de Nehemías, ¿sí? Estos 4 puntos, obviamente hay que tenerlos en cuenta para servir a Dios, pero quiero quedarme con 2 palabritas, Maxi, y termino. 2 palabras que hicieron la diferencia en Nehemías y que la pueden hacer en nosotros. La primera, capítulo 4, versículo 6. Si alguno se quiere desmutear, ¿sí? Y lo puede leer tranquilamente. Capítulo 4, versículo 6. Nehemías, capítulo 4, versículo 6. ¿Me escuchan? Lepri, te escuchamos, ¿eh? Bueno, dale. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Muchas gracias. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. En la NTV, ¿sabes lo que dice? En vez de ánimo, dice entusiasmo. Entusiasmo para trabajar. El pueblo tenía entusiasmo porque Nehemías tenía entusiasmo. El pueblo tenía ánimo porque Nehemías era una persona de ánimo. El pueblo iba para adelante y obedecía el liderazgo de Nehemías porque Nehemías era el primero en hacer la evaluación de lo que tenía que hacer y en poner manos a la obra, ¿sí? Me encanta esta palabra, ánimo, entusiasmo, ¿sí? En este momento, cuando justamente leímos el versículo, estaban a mitad de muralla, ¿sí? Y estaban entusiasmados haciendo lo que estaban haciendo. El entusiasmo justamente es esa dosis, esa inyección de un sentimiento intenso hacia lo que estoy haciendo. Es ese motor encendido que me motiva a dar lo mejor. El entusiasmo es esa pasión, ese motorcito encendido, esas ganas y esa voluntad extra que lo que estoy haciendo lo tengo que cumplir y no lo puedo negociar, ¿sí? Es lo que me moviliza a la acción, es lo que movilizaba el corazón de Nehemías y lo que movilizaba al pueblo. Yo puedo tener una teoría bárbara, de hecho puedo planificar, no sé, hacer una iglesia más grande, podemos planificar una campaña evangelística multitudinaria, pero si no tenemos entusiasmo, muy difícil lo llevemos a cabo, ¿sí? Entonces yo digo y me pregunto por qué entonces a veces hay muchos hermanos que ya no tienen entusiasmo por la obra. Que siempre, viste, tenés que andar pinchándolo. Che, vení a la reunión, che, ¿querés hacer esto? ¿Querés dirigir un par de coros? ¿Querés? Entonces digo, quizás el problema sea que están un poquito lejos de Dios. Porque aquel que vive en sintonía con Dios va a tener entusiasmo porque ama a Dios. Y el que ama a Dios ama el servicio. Ahora, si no hay entusiasmo en el servicio, ¿no será que estamos un poco fallando en ese amor a Dios? ¿No será que hace rato tiraste la toalla en este gran requisito que es la comunión con Dios? ¿No será que hace rato dejaste de buscar la presencia de Dios y realmente esperar qué es lo que Dios te dice en intimidad para servirlo? ¿Sí? Entusiasmo, no bajar los brazos. Yo estoy entusiasmado por la obra de Dios y quiero estarlo,
pero sé que si mi amor por Dios lo cambio por otros amores, ¿sí? ¿Se entiende la expresión? Seguramente mi entusiasmo decae y mi preparación y mi servicio a Dios es mediocre, va a ser conformista, no va a ser excelente como Dios se lo merece. Obviamente que somos humanos y vamos a fallar, y yo creo que somos imperfectos, y que ahora, obviamente la obra también tiene, nuestro servicio va a tener imperfecciones. Pero digo, ¿dónde está nuestro entusiasmo? Y la segunda palabra que se destaca en este libro es la perseverancia. El capítulo 4 relata justamente la oposición que había en este proyecto de Nehemías y del pueblo. La oposición habla de Sanbalat, ¿sí? Habla de Tobías, habla de algunas personas que estaban justamente poniendo palos en la rueda, en la obra de Dios, porque está claro que los hay. Y Nehemías, inteligentemente, ¿sí? Desde el versículo 11 al 14, ¿sí? Les voy a leer en esta versión, lo pueden seguir en su versión, dice: mientras tanto nuestros enemigos decían, antes de que se den cuenta, ¿sí? De lo que está pasando, caeremos encima de ellos, los mataremos y detendremos el trabajo, detendremos el proyecto, dicen. Versículo 13, fíjense lo que hace Nehemías: de manera que coloqué guardias armados detrás de las partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hiciera guardia con espadas, lanzas y arcos. Versículo 14. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y a los demás del pueblo y les dije: no le tengan miedo al enemigo, no le tengan miedo al enemigo, le dice Nehemías. Recuerden al Señor, que es grande, que es glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. ¿Sí? Cuando algo va bien, siempre va a haber oposición, siempre va a haber enemigos. Siempre hay de aquellos que ponen palos en la rueda, como si fuese que están hechos para eso, ¿no? Bueno, los hay. Y Nehemías le dice al pueblo: bueno, vamos a protegernos, vamos a proteger el servicio y vamos a protegernos de los enemigos. Entonces, Nehemías era un hombre que perseveraba. La perseverancia es un detalle que no se nos puede escapar: entusiasmo y perseverancia. Fíjense, la frase dice así: la gota, dice, horada la piedra, no por su fuerza, sino por su constancia, por su perseverancia. La gota cae, pic, 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 hasta que llega un momento que la piedra se deforma, por su constancia, ¿sí? Siempre digo, los inteligentes no son los que se reciben, ¿eh? Los perseverantes son los que se reciben. Los que hacen las cosas con excelencia son los perseverantes. Entonces, Nehemías era perseverante. La Biblia después relata un poquito más adelante que era tanta la amenaza del enemigo que redujeron el personal de servicio a la mitad y pusieron la otra mitad cuidando, ¿sí?, en la periferia para que no puedan entrar. Y la Biblia dice que los que trabajaban con una sola mano, porque con la otra tenían una espada, para que los enemigos no lo puedan tocar. Estaban a la defensiva también. Entonces digo, perseverancia, ¿sí? Ahora, pasando todo esto a la realidad de hoy en día. A ver, en mi iglesia, en tu iglesia, en mis estudios, en mi familia, en mi matrimonio, en mi noviazgo, en mis decisiones, también tenemos que perseverar, ¿sí? Perseverar ante las críticas, a veces, perseverar ante aquel que pone palos en la rueda, perseverar conmigo mismo ante la falta de ganas, ¿sí?, de conectarme, de servir a Dios aún en crisis, perseverar a veces aunque la economía no me vaya como yo quiera, aunque el trabajo ahora disminuyó, en mi caso nos pasa eso con mi esposa y mi familia, pero aún así perseverar en el servicio, como Nehemías. Y aunque no vea los resultados tan recientemente, la perseverancia tiene que ser un detalle que se destaque en tu vida. Por eso digo que es un mensaje
para aquellos que están dispuestos a crecer, pero de verdad, en la obra de Dios, ¿sí? Perseverancia. Perseverar ante los problemas y ante la oposición y ante la crisis. Estas son las últimas dos palabras que se destacan, que quería destacar en la vida de Nehemías. Entusiasmo y perseverancia, ¿sí? Entonces cierro con estas dos preguntas. ¿Cómo está tu entusiasmo? ¿Sí? ¿Sos de los apasionados por Dios y por el servicio? Seguramente ames a Dios con todo tu corazón si es así. ¿Sos de los que te tienen que andar pinchando para que vengas a la iglesia o para hacer algo o para que te perfecciones en algo porque es así la obra de Dios? Quizás tu entusiasmo esté fallando. Quizás tus prioridades hoy sean otras, ¿sí? Y qué lindo sería que en esta tarde podamos pensar y regresarnos a Dios y volvernos a Dios. Y empezar por el comienzo, el mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿sí? Y la segunda pregunta que te quiero hacer: ¿sos perseverante? ¿O sos de los que ante la primera crítica tiran la toalla? ¿O sos de los que ante el primer problema o discusión, bueno, que lo haga otro? Hay muchos. Dios te lo encomendó a vos. ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? ¿Sos de los que aflojan ante el primer problema? ¿O los que van a estar ahí y, como dice la frase, le ponemos el pecho a la bala y vamos para adelante porque la obra es de Dios y no se detiene? ¿Sí? ¿Cómo está tu entusiasmo y tu perseverancia? Está buenísimo lo teórico, Nehemías, pero yo creo que Nehemías no hubiese podido lograr todo esto sin su entusiasmo y sin su perseverancia. El versículo 15 del capítulo 6 dice: el 2 de octubre, a los 52 días, la muralla fue terminada. ¿Sí? Le llevó un plazo de tiempo, pero la terminó. ¿Sí? No la dejó a la mitad. Los enemigos no se la salieron con la suya. Nehemías constantemente oraba, perseveró y con entusiasmo siguió sirviendo a Dios. Cierro con esto. ¿Es bueno que el creyente se prepare para el futuro? Cuando leo este libro digo, es muy bueno. Es un requisito. El que no sabe para dónde va no sabe qué llevarse consigo. No sabe para dónde quiere ir. No sabe por qué orar. ¿Sí? Un objetivo, un plazo de tiempo, recursos. Pero lo más importante, oración. ¿Antes solamente de encarar un proyecto? No. Antes, durante y después. Oración al Dios de los cielos, pidiéndole éxito. Éxito en Salcedo, con los jóvenes, con los adolescentes, con los ancianos. Éxito para seguir predicando a pesar de la crisis y de las pruebas. Éxito en mi casa, en mi hogar, en mi altar. Éxito en la intimidad con Dios, para que Dios trabaje en mí, en mi familia y en mi iglesia. Muchas gracias. Gracias, Maxi. Gracias a todos.